Interno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Radio I-99. Los saluda Leonidas Castro. Un cordial saludo para quienes nos están siguiendo a través de nuestro canal digital de I-99, por supuesto, digital. Estamos también llegando a través de nuestro canal de YouTube y a quienes nos sintonizan en el 98.9 FM Radio I-99. Gracias por su gentil compañía. En esta jornada pues hemos tenido realmente días intensos después del feriado de Semana Santa, pero pues según las cifras, los datos, pues fue un momento de que los ciudadanos pues salieron a tratar de relajarse, a hacer un poco de turismo, ¿no? Finalmente las cifras fueron positivas, lo que señalaba el gobierno, algunos temas, sigue el tema de la guerra también allá en Irán, en Medio Oriente, todo lo que está ocurriendo, pues por supuesto, este tema exitoso, lo que fue el orbitamiento de la Luna registrado el día de ayer, pues son algunos hechos que han marcado las últimas horas de la jornada informativa. A esta hora quiero dar la bienvenida a Jorge Herrera, él es coordinador provincial de mediación del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Y gracias por estar con nosotros, Jorge, y bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar acá brindando información sobre el servicio de mediación. Gracias, Jorge. Y queremos hacer una especie de balance, ¿no?, de este primer trimestre de lo que ha sido la mediación de la función judicial aquí en Guayas principalmente. ¿Es complicado, es fácil, es sencillo sentarse a mediar cuando hay disputas, hay intereses de por medio en un tema, una acción judicial? No es fácil porque las partes siempre llegan con sus propios intereses, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando se inicia un proceso judicial, espera una de las partes ganar, ¿cierto?, en un juicio y que el juez le dé la razón. Muy diferente al proceso de mediación, porque acá no es el mediador el que toma la decisión, sino son ellos los que toman las decisiones. Pero es más fácil elaborar el diálogo, otra vez como restablecer ese canal de comunicación que muchas veces se rompe, ¿no? Y esta mediación justamente que depende mucho de la voluntad de las partes. ¿Se llega a este punto en qué instancia? Es decir, ya hubo un proceso judicial, se fueron a juicio, sigue dilatando, se llevan 1 o 2 años dependiendo del tiempo que lleve la causa o meses. ¿Cómo se da ese paso para la mediación? Puede ser previo a que una persona esté pensando iniciar un proceso judicial, lo pueden iniciar el proceso de mediación y dialogar, y obviamente si llega a un acuerdo, recordemos que el acta de acuerdo tiene el mismo peso que la sentencia dictada por un juez, pues, ¿no? Pero también, si es que la señora o el señor ya inició un proceso judicial, también se lo puede pedir al juez que lleva la causa que lo derive a mediación para que nosotros podamos atenderlo. También lo pueden hacer por solicitud directa siempre y cuando en ese proceso judicial no exista ya una sentencia en firme, ¿no? Entonces, en esos asuntos nosotros sí podemos atenderlo sea que ya esté abierto un proceso judicial o no. O sea, una sentencia en firme quiere decir que, por ejemplo, en primera instancia, algún tema, por ejemplo, laboral, vámonos a tocar el tema laboral, que hay muchas de esas demandas aquí en Guayas, y entiendo que también son parte de las estadísticas que ustedes tienen, si es que hay mediación o no, y sí me gustaría conocer también de aquello. Hay partes que ganaron ya en primera instancia el juicio laboral, pasó a sala, pero no le interesa al patrono, al expatrono, a la empresa al mediar. Ahí tampoco se podría ya hacer nada porque ya hay una sentencia en primera instancia. Ya hay una sentencia, suponiendo que el juez únicamente dictaminó que se cancele ciertos haberes por el tema de la liquidación laboral, pero el juez omitió de cómo se deben cancelar esos valores. La forma. Eso sí, la forma del pago de esos valores, eso sí puede entrar a mediación. Okay. ¿Por qué? Porque el juez no lo topó. Entonces, en ese sentido, sí pueden sentarse a dialogar. Pongámonos en el papel del empleador, ¿no es cierto? Sí, el juez me sentenció que yo tengo que cancelar $10,000 por el tema de la liquidación. Pero no dijo a qué tiempo. Pero no dijo a qué tiempo, ¿no es cierto? Y yo no puedo cancelarte en un solo monto. Entonces, sentémonos a dialogar en mediación para hacerte una forma de pago de esos 10,000. Listo, lo acatamos, pero con una fórmula de pago. Si establecen un acuerdo, esa misma acta se da a conocer al juez que llevaba la causa. ¿Para qué? A decirle al juez, bueno, está bien, si ellos se sentaron a dialogar y listo, páguese de esa manera. Y justamente ahí favorece a evitar que el juez otra vez trate o que lo lleven a sala, como usted decía, pues, ¿no? Ok, eso tiene que ver justamente con el tema que tiene que ver con la mediación laboral.
¿Qué pasa con el tema de familia, por ejemplo? El tema también donde hay demandas y hay menores de edad de por medio. Ahí es donde es la demanda que mayor nosotros tenemos, la causa de familia, tema de pensión alimenticias. A veces más tenemos por el asunto de la deuda de la pensión alimenticia. Es ahí donde las partes se sientan a dialogar y pueden llegar a sí mismo a establecer la fórmula de pago o el monto de la pensión en la cual yo, a partir de este momento o a partir de que se inició la demanda, pues voy a cancelarte la pensión por los hijos o el hijo que tenemos en común. Ese centro de mediación, ¿dónde está? ¿Cómo se llega, por ejemplo, a las quienes están escuchando y viéndonos aquí en I99 Digital? ¿Cómo llegan pues al centro de mediación de la judicatura, por ejemplo, aquí en Guayas? ¿Cuál es el procedimiento? Las unidades judiciales que se encuentran en la provincia, en toda la provincia digo, ¿no es cierto?, tienen su propia oficina de mediación. Ustedes pueden acudir, sea aquí, por ejemplo, en Guayaquil, Florida, Valdivia, y en Corte Provincial pueden acudir y nos encuentran ahí nuestras oficinas de mediación. Aquí en Guayaquil tenemos 3 oficinas más que se encuentran en los UPC de ciertos sectores. Por ejemplo, uno tenemos en Acuarela del Río, otro tenemos en Marte Rol 2 y otro también que tenemos en La Alborada. Pero así también en el complejo de el cuartel modelo también tenemos un centro de mediación. Bueno, cuando la persona llega a estas oficinas de mediación puede requerir información y si es que el proceso se puede llevar a mediación, el mediador le va a dar toda la información, qué documentos a presentar, le ayuda a llenar la solicitud de mediación y también le indica si es que el proceso tiene algún costo, ¿no? ¿Y cuáles son los tiempos, por ejemplo, que se dan en este proceso de mediación? Digamos que hoy fue una de las personas afectadas. Tiene que haber la disposición de las dos partes, no puede ser solamente una. Es decir, si no hay las dos partes, la intención de mediar no se lleva adelante el proceso. No necesariamente, porque por ejemplo nosotros no sabemos si la otra parte quiere mediar o no, porque no hemos tenido contacto. Siempre llega una persona a solicitar el proceso, ¿no es cierto? Entonces ella lo puede iniciar y ya hacemos la convocatoria, le damos la invitación a la señora o el señor que inició el proceso para que se lo entregue también a la otra parte. O si no, nosotros mismos como mediadores llamamos a la otra parte, le mandamos por correo, le mandamos por WhatsApp la invitación, inclusive para aclararle mejor, porque a veces las personas piensan que no, es que me está demandando, no, es que ya me van a meter preso, no. Entonces, para aclararle estos asuntos de que invitamos eso a un diálogo. Entonces es ahí donde ya bajan esas resistencias y obviamente nos sentamos a dialogar. Tema familia, ¿cuáles son los temas que mayor casos de demanda de mediación tienen ustedes, según la data que han hecho el último trimestre? El asunto de fijación de pensión alimenticia. Ese es el más alto. El más alto que nosotros tenemos porque se fija una pensión alimenticia, obviamente si es que ya existe una demanda, si la señora puso la demanda, ¿no es cierto? Ya quieren solicitar, se pueden sentar a dialogar sobre el monto de la pensión alimenticia que se va a pasar por los niños. De ahí tenemos el tema de las liquidaciones de deudas por el tema de pensión alimenticia, ¿no? El señor puede acudir para iniciar o presentar su propuesta de cómo voy a cancelar esa pensión alimenticia adeudada, ¿no? Señor a veces ni sabe que está demandado y sabe que se da cuenta de que tiene una deuda de $4,000, $5,000 por todos los años que la señora lo demandó. Bueno, el señor se asusta, porque inclusive a veces tienen también problemas para hacer temas crediticios, ¿no? Entonces, es ahí donde lo llaman a la otra parte para solucionar ese conflicto. Usted ya que señalaba el tema de crediticios, ¿hay también mediación por el tema de las deudas que tiene? Porque por la crisis económica hay miles, por no decir millones de ecuatorianos que también están en ese problema de crisis y los bancos están demandando. Y me decía el otro día un amigo abogado que hay una amplia cantidad de casos de justamente demandas por deudas de tarjeta de créditos vencidos y todo esto. El asunto civil y el tema por el tema del cobro de deudas es nuestra tercera demanda que tenemos en nuestra oficina de mediación. De lo que va el año tenemos 303 casos por ese asunto de deudas que tienen. Puede ser que tenga con una casa comercial, puede ser entre personas naturales, claro, ¿no es cierto? Con un pagaré a la orden. Con un pagaré, o inclusive sin que tuviera un documento. Porque, por ejemplo, yo le presté a usted $100, ¿no es cierto? Y usted, qué sé yo, no me canceló, entonces lo invito a mediación. No tengo pruebas, claro, ¿no? Se lo di en efectivo inclusive. Pero si usted dice, sí, es verdad, usted me prestó los $100, pero se los voy a cancelar, qué sé yo, en $20 mensuales. Listo, cerramos el acuerdo de esa manera y estipulamos.
Y en el tema con los bancos, ¿cómo es la situación? Porque, por ejemplo, si son deudas altas, montos altos, Claro. ahí hay un tema también de intereses, los honorarios de los funcionarios, de los abogados y todo eso. ¿Cómo se media allí? Ahí muchas veces los representantes de los bancos se sientan a dialogar con sus clientes, ¿no es cierto? Y hay a veces que exentan inclusive esos costos, ¿no? No digo que es una generalidad, no está estipulado tampoco en un asunto de la ley, pero sin embargo pueden hacer excepciones en virtud de darle respaldo a la voluntad de esa persona de querer cancelar esos haberes, ¿no? Que tiene con una tarjeta de crédito, que tiene con el banco, por algún préstamo que se hicieron. Y regularmente, por ejemplo, ya que tocamos este tema de quienes nos están viendo y nos están sintonizando y quisieran tener la claridad del tema, es decir, va a la mediación necesariamente es el cliente, porque el banco no va a ir a mediar, el banco Claro, quiere que le paguen sus valores completos, pero de los casos que ustedes tienen, ¿cuánta efectividad encuentran del 100% de casos presentados? Por lo general, nosotros de los 100 casos, del porcentaje de 100, ¿no es cierto?, sentamos a dialogar, las partes se sientan a dialogar un 70% por lo general. Y de ese 70%, de esa totalidad, el 95% llegan a un acuerdo. Por eso, por acá interno yo le decía, nosotros es importante que las partes se sientan a dialogar. Independientemente, nosotros ni siquiera conocemos las propuestas, pero sabemos en el fondo de que ya una vez sentado a dialogar, ya tenemos un gran porcentaje ganado del acuerdo. Y esta cultura de la mediación hay que trabajarla, pero tal vez la ciudadanía no la conoce, y por eso es importante también estos espacios, Jorge, porque es una posibilidad de ahorrarse justamente el cansancio judicial, ¿no?, de lo que significa estar en un juicio. El ahorro, yo siempre digo, el ahorro, el costo emocional que uno se ahorra en este proceso, a veces es más gratificante del ahorro económico. Claro que también uno se ahorra bastante, porque el hecho de pagar a un abogado por audiencia, por la firma, por el trámite, y que esto se dilate demasiado, muchas veces es costoso para los usuarios, ¿no? Pero también el peso emocional que se quitan solucionando este inconveniente. ¿Ustedes tienen atención diaria, lunes a viernes? ¿Cuáles son los horarios? Me decía que están en todas las unidades judiciales y tienen aparte otros centros justamente en los UPC. ¿Cuál es el horario de atención y más o menos cuál es la directriz que se le da a la ciudadanía para que acude a ustedes? De lunes a viernes nuestro horario de atención de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, ¿no es cierto? Pueden acudir, como les decía, a cualquier unidad judicial de la provincia en la cual van a encontrar un mediador que los puede atender y les puede brindar información sobre estos casos. Jorge, y el trabajo que hacen ustedes justamente, esto va dirigido para todo el público, es decir, la gente puede pensar de que necesitan de un abogado para hacer esto, no se necesita un abogado. No, ¿Cómo es el tema? No necesitan de un abogado, no necesitan tampoco de un patrocinio legal. Si bien es cierto, como hay esta flexibilidad, tampoco decimos no a los abogados, porque muchas veces los abogados... Pueden ir acompañado el que tenga y... Sí, el que quiera puede ir acompañado de su abogado de confianza y listo, porque obviamente los mediadores no es que estamos en una posición para parcializarnos por ninguno de los dos. Mantenemos igual nuestra posición neutral. Sin embargo, si le pedimos, en caso de que una persona necesita o requiera alguna ayuda, bueno, ¿sabe qué? Asesórese mejor de un abogado. Jorge, y el trabajo que hacen ustedes obviamente se concluye de que sin lugar a dudas ese peso emocional que es importante quitárselo a la gente. Es decir, mi saber de que hay centros de mediación de la función judicial, es decir, que todo es legal y que va a ahorrarle ese cansancio, ese estrés emocional. Eso siempre se va a resaltar, inclusive cuando culminamos ya un acuerdo, pedimos obviamente que ambos se den la mano, ¿no? Y establecen también esa gratificación, porque como le decía, en un juicio siempre alguien está esperando, yo te voy a ganar, el otro va a perder por la decisión que tome el juez. Acá hay una sensación distinta porque ambos salen ganando. Ganar es la sensación. Ganar. Y eso obviamente ustedes lo tienen medido también, Jorge, con la data, en los casos que se han registrado. ¿Cuál es la data más o menos, por ejemplo, de los casos que tienen aquí en Guayas a nivel mensual? ¿Son muchas las demandas? ¿Son muchos los casos que tienen que resolverse con ustedes? De enero a marzo tenemos una totalidad de atención de 3.494 casos que hemos atendido durante el año, de enero a marzo, ¿no es cierto? Esa data más o menos nos corresponde que el 70% de esos ingresos corresponden a asuntos de familia. Ok. Entonces, y ahí, como le decía, el tema laboral y también el tema civil, que son nuestras más grandes materias que atendemos, ¿no?
esa cantidad, estamos hablando de más o menos una media de 1.000 casos por mes. Si lo tenemos dividido para 20, 22 días a la semana, es decir, es un porcentaje alto de mediación que hay diariamente en la provincia del Guayas. Así es, nuestras 22 oficinas que tenemos a nivel provincial, justo con nuestros 23 mediadores, nosotros atendemos en este caso esta data, ¿no? Ha tenido un aumento inclusive del ingreso, porque hasta el año pasado cerramos 13.500 casos atendidos durante todo el año, ¿cierto? Correcto. Y esto también implica un ahorro al Estado, ¿no? Entendiendo de que las personas se ahorran el hecho de iniciar un proceso judicial, el hecho de activar el aparato judicial también implica ahorro para el Estado, ¿no? Ya es un caso menos, es un juicio menos que va a atender un juez, es un juicio menos que también tiene que despachar un secretario, es un juicio menos que también debe representar un defensor público. Entonces es ahí donde también implica ese beneficio, ¿no? Y ustedes justamente durante este proceso, ¿cuánto le puede llevar justamente a una persona que ingresa un caso de mediación? ¿Qué tiempo le lleva justamente hasta decir, bueno, llegamos a la culminación, nos hemos sentado y hemos llegado a este acuerdo de ganar los dos? Un proceso judicial, si iniciamos el día de hoy, si presentamos la solicitud, por lo general nosotros estamos dando audiencia para la siguiente semana, ¿no es cierto? Y si es que, porque muchas veces no es que llegan al acuerdo a la primera audiencia. La primera audiencia, yo siempre digo, es como el primer espacio de diálogo y que en muchas ocasiones o no el primer round. El primer round, por decirlo así. Si ya vemos que en ese primer round no hay una conciliación o no hay un acuerdo, puede ser, encontramos algunas alternativas, les damos a los usuarios algunas alternativas. ¿Sabe qué? Asesórese mejor. ¿Sabe qué? ¿Qué tal si lo pensamos mejor en otra audiencia? ¿Qué tal si en la siguiente audiencia usted nos trae el respaldo que usted está mencionando? ¿Cierto? O lo puede consultar mejor con él. Entonces, establecemos una segunda audiencia. Si aún así en la segunda audiencia no llegan a un acuerdo, puede generarse una tercera audiencia por excepción, ¿no? Y podemos establecer, por lo general, durante un mes, los tiempos que sean necesarios para que las personas puedan encontrar un acuerdo. O sea, digamos que son 30 días donde en ese lapso puede salir humo blanco si es que realmente se consigue la conciliación. A veces en menos, la mayoría de los procesos judiciales los cerramos en la primera audiencia. Raro es el proceso de mediación que lo extendemos a tantas invitaciones. ¿Siempre el mediador es la misma persona que atiende como un juez? ¿Es la misma persona o puede variar? No, siempre va a ser el mismo mediador. Si ya lo atendí yo en la primera audiencia, lo recomendable siempre va a ser usted. Ese mismo hasta que termine el caso. Hasta que termine el caso. Ustedes como mediador tienen una responsabilidad enorme, pero dicen algunos, no, el mediador a la final va a incitar a que, por ejemplo, si es un patrón o empleado, que la empresa tenga sus beneficios. No les ha tocado esos casos. No, porque muchas veces nosotros siempre mantenemos nuestra posición imparcial. Y recuerde que el proceso es voluntario. No podemos insistir o incidir en la decisión que cada uno toma, aunque a nosotros como mediadores nos parezca que pueda ser quizás la decisión errada, ¿no es cierto? Ya si la persona decide, sabe que no quiero firmar o no, esto a mí no me conviene o simplemente no estoy de acuerdo, listo, no podemos hacer en esas. Jorge, ¿y cuál es el mensaje justamente para la ciudadanía? Porque el tema de la mediación es importante, ¿no? Como usted decía, quitarle ese peso emocional tan enorme que hay, llevar un proceso judicial, en algunos casos de años, pero si ya las instancias no se ponen de acuerdo, pues ¿cuál es la recomendación? Nuestro servicio siempre va orientado a fomentar esa cultura de diálogo, ¿no? Esa cultura también de paz. Darnos cuenta que el sentarnos cara a cara y dar a conocer nuestras propuestas, nuestros intereses, también permite que la otra persona pueda escuchar y ser más empático entre nosotros, ¿no es cierto? Eso establece un mejor canal de comunicación y obviamente como resultado un acuerdo. Entonces siempre vamos ligados a ese mensaje hacia la ciudadanía. Importante justamente, Jorge, porque en esta evaluación que ustedes hacen, pues el tema familiar, el tema de pensiones alimenticias es un tema fuerte y en muchos casos pasa porque también los padres no tienen trabajo. ¿Cómo median ahí, por ejemplo, cuando hay un padre de familia que no tiene empleo y la mamá le dice, oye, me debes 12 meses, tu hijo debe comer, pero el hombre le dice, no tengo ni para comer yo? Y muchas veces es ahí donde, como lo establece la ley, el interés superior del niño va por encima del adulto. Sin embargo, no podemos dejar de considerar esas excepciones que muchos padres pueden estar viviendo, inclusive madres
El Correcto. caso la semana pasada atendí, no era el papá el que tenía que pasar la pensión alimenticia, era la mamá, porque el señor era el que tenía a los chicos. Y la señora decía, a ver, yo gano un sueldo básico, ¿no es cierto? Tenemos 2 hijos, sí, te debo tanta cantidad, pero no puedo pagarte en un solo monto. Todo Lo que pide. permíteme que por lo menos pueda extender lo que más se puede a la deuda para poder cancelar ese valor. Y listo, el señor al inicio estaba resistente. No, ¿sabes qué? No, yo quiero 3 años, 4 años que me la pagues. No, entonces lo extendieron hasta la finalidad de 7 años, esa deuda, que la señora pueda cancelar ese valor. No, mire que es un caso que poco se Claro. toma en cuenta, ¿no? O que se visibiliza, cuando las madres son las que tienen El que que pasar tiene que la pensión. aportar, claro, es al revés. Ajá. Entonces, y uno puede decir, ay, ese hombre, ¿no? Que viene Sí. a quererse pasar de mantenido, dicen, ¿no? El señor trabajaba también, pero él decía, mira, los gastos que probablemente también yo gano el sueldo básico que están teniendo los chicos, ya están grandes, ¿no es cierto? Requieren mucho De más mayor recursos, entonces sí necesitamos entonces ese apoyo. Y llegaron a un acuerdo y eso se dio a conocer a un juez y se ratificó sobre esa decisión de ellos. Y eso es importante justamente porque tratar de conciliar este tipo de casos que tienen un impacto en la sociedad, que tal vez no se los conoce, pero que son reales y que tal vez a veces en primer orden de la función judicial pues no le dan ese acompañamiento como si es un centro de mediación. Y si hablamos de una parte más minúscula, inclusive de la sociedad, el impacto que tiene sobre los propios hijos. Correcto. O sea, el darnos cuenta de que el chico se den cuenta de que, bueno, mis padres se sentaron a dialogar sobre esto y ya no voy a escuchar peleas, ni reclamos, ni que mi papá se esté quejando, ni que mi mamá también por ahí. Un mejor preocupada. ambiente de vida incluso de la familia. Sí, y restablecen ese contacto, porque muchas veces eso hace que no te dejo ver al niño, o no te dejo ver al niño. Entonces, a veces también toman ese tipo de decisiones que lamentablemente por ahí tienen. Sí, sin lugar a dudas, Jorge, esto es importante porque la mediación es el camino más práctico para llegar a un consenso cuando hay un litigio, cuando hay una disputa, una diferencia entre dos personas, y por supuesto aquí lo importante es que ustedes están para servir y para ofrecer una ayuda a quienes realmente necesitan liberar esa tensión, justamente lo que es un proceso judicial. Sí, nuestro contingente siempre, el grupo de mediadores siempre va a estar prestos para poder orientar, para poder inclusive asesorar sobre estos asuntos, manteniendo, como les decía, siempre nuestra posición neutral, pues, ¿no? Independientemente y respetando también la voluntad de ellos. Eso es lo importante. Jorge, su mensaje final ya para despedirnos aquí en el programa Diálogo Nocturno en I99. Bueno, invitamos a la ciudadanía siempre como para que acudan a los centros de mediación, a la oficina de mediación de la función judicial, a pedir la información correspondiente sobre su caso. Recuerde que atendemos casos civiles, de familia, inquilinato también, asuntos laborales, de tránsitos también, muchas veces por asuntos de algún accidente, que hubo daños materiales o inclusive lesiones, pueden llevarlo también a mediación para resolverlo de una manera más ágil y obviamente con el carácter de fuerza de sentencia judicial, pues, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias a Jorge Herrera, quien es coordinador provincial justamente aquí de este Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial aquí en la provincia del Guayas. Gracias, Jorge, y esperemos pues también que la ciudadanía siga teniendo a ustedes como una alternativa sobre estos litigios. Gracias, Jorge. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia. Hemos llegado hacia la parte final del Diálogo Nocturno. Lo esperamos en una próxima entrega. Buenas noches. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.